Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a este recinto del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, por lo cual les damos las gracias por estar presentes en este evento. Pues también darle la bienvenida al maestro Juan Carlos Silva Daya, magistrado electoral de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es el conferencista de esta ocasión, y pues desearle que se sienta muy a gusto en Pátzcuaro y sobre todo en este recinto, maestro. Quiero también pues agradecer a quienes nos acompañan en el presidium, al licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, quien es vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el estado de Michoacán. Licenciado David, bienvenido, muchas gracias. También al maestro Rubén Herrera Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del estado de Michoacán, muchas gracias también por su presencia. A las consejeras electorales del Instituto Electoral de Michoacán, a la doctora Yuricha Andrade Morales y a la maestra Marta López González, agradecerles que nos acompañen y sean bienvenidas a este evento. También agradezco y saludo a mis compañeros vocales ejecutivos que hacen posible este evento, a lo que es al licenciado José David Hernández Rosales, vocal ejecutivo en la 04 Junta Distrital del INE en el estado de Michoacán, al licenciado Francisco Javier Rincón García, vocal ejecutivo en la 07 Junta Distrital del INE en el estado de Michoacán, y por supuesto a la contadora pública Claudia Marcela Carreño Mendoza, vocal ejecutiva en la 09 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el estado de Michoacán. Y pues a nombre de todos mis compañeros de la 11 Junta Distrital, agradecerles, darles la bienvenida a todos los presentes, sobre todo pues a la Asociación de Abogados Indígenas, a la Asociación de Abogados Vasco de Quiroga, a las autoridades municipales de los distintos municipios que conforman los distritos 4, 7, 9 y 11 del estado de Michoacán, también a las autoridades de pueblos originarios que se encuentran presentes, directivos, docentes y estudiantes de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, del Centro Universitario del Valle de Zacapu, y también agradecer a quienes se desempeñaron como consejeros electorales durante el proceso electoral 2014-2015, que también nos acompañan en este evento, a los magistrados electorales y personal del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, como el personal de los mismos institutos. Agradecer también, por supuesto, al público en general que nos acompaña. Agradecer, tenemos por ejemplo la presencia de Alma Gloria Chávez Castillo, divulgadora del patrimonio del estado de Pátzcuaro, de aquí del municipio de Pátzcuaro, perdón, del Museo de Artes y Oficios de esta localidad. Y también pues agradecer a todos los demás, sería nombrar, dicen de uno por uno, sería interminable, y pues sería también muy comprometedor porque podríamos dejar a algunos compañeros fuera, pero a todos en general, nuestros compañeros vocales de la Junta Local, nuestros compañeros administrativos de la Junta Local Ejecutiva, por supuesto los vocales de las juntas distritales número 4, 7, 9 y 11, así como el personal administrativo de las juntas mencionadas. Agradecer también a los medios de comunicación que siempre nos acompañan, en este caso TV del Lago, la radiodifusora La Ley, Cuarto Poder de Michoacán, y pues desearles también que sea muy productivo todo el trabajo que desarrollaremos el día de hoy, para lo cual pues antes de pasar a lo que es la presentación de esta conferencia, quisiera ceder el uso de la voz al licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el estado de Michoacán, quien pues le vamos a pedir que nos dé el mensaje inicial de este evento, por favor. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Particularmente agradezco la presencia del magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Muy bienvenido a esta tierra purépecha. Por supuesto, agradezco el acompañamiento del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el magistrado Rubén Herrera. Sea bienvenido. A las consejeras Yurisha Andrade y Marta, bienvenidas, del Instituto Electoral de Michoacán. Quiero subrayar que este evento ha sido organizado particularmente por una comisión nueva que integramos aquí en la delegación del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, preocupados por extender y fortalecer los derechos de las comunidades indígenas en el estado. Esta comisión la conformamos por los vocales ejecutivos de los distritos con cabecera en Pátzcuaro, con cabecera en Zacapo, con cabecera en Jiquilpan y con cabecera en Uruapan. Estos 4 distritos tienen municipios con composición importante de comunidades de pueblos originarios, y por ello hemos pensado en realizar diversas actividades para fortalecer los derechos políticos de las comunidades originarias en el estado de Michoacán. En este sentido y en este contexto está esta conferencia que nos va a dictar el día de hoy el magistrado Juan Carlos Silva Adaya, precisamente en un tema interesante de cómo podemos armonizar o en qué lugar se encuentran los sistemas normativos internos dentro del sistema nacional electoral que ha sido creado por el constituyente. Y creo que el día de hoy es un día simbólico además para realizar esta conferencia. Hoy es el Día de la Bandera, un símbolo nacional que nos une en una nación que es pluricultural, precisamente consagrada en el artículo 2 de nuestra Constitución, y así como son los colores tan vistosos de nuestra bandera nacional, así también es nuestra, digamos, composición pluricultural de nuestro país, y en donde cada una de las comunidades originarias pues tiene su espacio. En este sentido está precisamente el interés de fortalecer los derechos políticos de estas comunidades, y por ello agradecemos nuevamente pues, la presencia de un experto en estas materias desde la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado David Alejandro Delgado Arroyo. Y pues también para que vayamos ya, dicen, adentrándonos en lo que será esta conferencia denominada el Sistema Nacional de Elecciones ante los sistemas normativos internos, me permito ceder el uso de la voz a la contadora pública Claudia Marcela Carreño Mendoza, vocal ejecutiva de la Junta Distrital 09 con cabecera en Uruapan, con la finalidad de que nos presente la síntesis curricular del conferencista, el maestro Juan Carlos Silva Adaya. Gracias, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Magistrado, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a todas las autoridades que nos acompañan, bienvenidos y muchas gracias. Bien, el maestro Juan Carlos Silva Adaya obtuvo los grados de licenciatura y maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro por la Universidad de Palermo, Italia, especialista y maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Concluyó los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y obtuvo el diploma de estudios avanzados. Ha sido profesor de Derecho Electoral en la Universidad Autónoma del Estado de México, La Salle, así como también lo fue en la UNAM, entre otras instituciones públicas y privadas de educación superior. Es autor de distintos trabajos publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros organismos. Es autor del libro El control de constitucionalidad y las elecciones indígenas y coautor de otros más. Ha sido ponente en más de 200 eventos académicos,
Fue secretario de Estudio y Cuenta e instructor en la Sala Superior desde 1993. Actualmente es magistrado integrante de la Sala Regional Toluca. Como escucharon, pues tiene una experiencia acabada en la materia y agradecemos que tengamos el placer de escucharlo. Creo que hay un ajuste técnico antes, ¿verdad? Así es, muchas gracias a la contadora pública Claudia Marcela Carrillo Mendoza. Y bueno, agradezco a las instituciones convocantes, fundamentalmente a la Junta Distrital 11, que fue quienes establecieron contacto con el de La Voz para poder estar con ustedes, y lo que pretendo pues es establecer un diálogo. También mi reconocimiento, mi agradecimiento al maestro Rubén Herrera Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, a las consejeras, la doctora Yurisha Andrade Morales y la maestra Marta López González, quienes vienen en representación del doctor Ramón Hernández Reyes, al vocal ejecutivo de la Junta Local, al licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, y además de los vocales ejecutivos de la 04, 07 y 09 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado, a nuestra amiga la contadora Claudia Marcela Carreño Mendoza, por su cálida recepción, también a usted, señor vocal, pero fundamentalmente a los quienes nos acompañan y nos distinguen con su presencia. Siempre he pensado que el aspecto fundamental que debe darse cuando se están viendo cuestiones que están relacionadas con los pueblos, comunidades e integrantes de estos pueblos indígenas es fundamentalmente que nosotros, las autoridades, nos sentemos y escuchemos con el mayor de los respetos y empatía. No cabe duda que quienes han tenido un papel decisivo en estas cuestiones que se empiezan a ver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los institutos, en los tribunales electorales locales y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son las mismas comunidades que actúan, sus integrantes y sobre todo las ONGs que las acompañan. Entonces, por eso resulta muy importante que en esta ocasión estén también presentes, por ejemplo, la Asociación de Abogados Indígenas, la Asociación de Abogados Vasco de Quiroga, además de las autoridades municipales y también la academia. Está la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, así como el Centro Universitario del Valle de Zacapa, entre otros. Yo lo que pretendo referir es parte de mi experiencia, primero como secretario de Estudio y Cuenta, secretario instructor en la Sala Superior y después ya como juez en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Uno de los primeros asuntos que se presentó fue en 1999, el de Asunción de Tlacolulita en Oaxaca. Fue el primer asunto que llegó al tribunal. La primera pregunta que me hacía es asumir, reconocer si me hacían falta elementos, datos, para poder ayudar o ayudar con el magistrado y presentarle un buen proyecto. Y esto derivaba no fundamentalmente de que uno conociera el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Federal, que después pasó al artículo 2 de esa nuestra ley fundamental, y además del pacto y la convención y diversas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es información.
Pero lo fundamental es una cuestión de actitud. Primer punto, una actitud de honestidad y humildad para reconocer que quienes nos pueden dar la mayor información, los datos y todo el contexto de lo que está ocurriendo en los pueblos y comunidades son sus propios integrantes. Son quienes conocen de mejor manera el sistema normativo que mucho tiempo se denominó como el sistema de usos y costumbres y que ahora ya se empieza a reconocer como un auténtico sistema jurídico que se encuentra en un plano de igualdad con un sistema jurídico hegemónico que ha sido el de la democracia occidental, o que se ha denominado como democracia occidental. Y entonces ese era el primer punto, saber que tenía que existir un diálogo, verdaderamente un diálogo, una conversación, un intercambio de planteamientos, de realidades, de expectativas entre los integrantes de la comunidad y quienes van a tomar decisiones con el acompañamiento de las comunidades. Y todo esto se traduce en distintas categorías jurídicas que resultan propias de esto que se ha denominado como el sistema canónico románico germánico, nuestro derecho. Y fíjense cómo la expresión, nuestro derecho codificado. Nosotros, ustedes. Y es ahí el principal problema, que tenemos que cambiar mentalidades. Esa es la primera aportación que tenemos que hacer, que podría decirles. Tenemos que sentarnos las autoridades y tenemos que aprender a escuchar y sensibilizarnos de lo que está pasando. Mientras que no ocurra eso, las cosas no van a cambiar y se van a adoptar decisiones equivocadas como han ocurrido y que luego se tienen que modificar y luego que aparentemente son las correctas, pero se vuelve a incurrir en errores. ¿Por qué? Porque se apartan las comunidades, se apartan los pueblos y no se escucha. Bueno, pero esto parece ser que es más algo que para las autoridades, para los jueces, pues resulta muy alejado, porque bueno, ¿cómo se traduce esto? Dime cómo está reflejado en el artículo 2 de la Constitución y el convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y todos los ordenamientos que se conocen y que están destinados a ubicar como sujetos de derecho a los pueblos y comunidades indígenas. ¿Cómo se traduce? ¿Y qué es lo que hay que hacer? A eso voy. Primero debemos tener claro que como parte de este contexto, cómo está la composición de la nación mexicana. Eso se establece en el artículo 2 de la Constitución. La nación mexicana es única y es pluriétnica, pluricultural, plurilingüística. No hay una situación homogénea en la composición de la República Mexicana. Está integrada por pueblos indígenas, comunidades, el indígena individualmente considerado, por los pueblos equiparados y podríamos decir, y por otros más. Todos componen la nación mexicana. Es pluricultural, pluriétnica, plurilingüística. Aquí aparece en una lámina, a ver si encuentro bien. Aquí está. Sí. No, yo. Aquí vean el mapa, ¿no? Con datos al 2015, aproximadamente 120 millones. Hombres 58 millones, mujeres 61 millones. Y esto va a ser importante porque también vamos a reflejarlo en otra cuestión, ¿no?
Uno ve que la composición es ligeramente mayor de mujeres y uno pensaría, bueno, si esto existiera un plano de igualdad, esto implicaría que las mujeres estarían representadas en los gabinetes del Poder Ejecutivo, de los poderes federal, local, en los congresos, Congreso de la Unión y los congresos locales, en los tribunales, en una composición pues más o menos paritaria. Pero la situación es que no ocurre así. Este es el contexto numérico, pero el contexto se traduce en que el poder acceder a los cargos públicos pues es una situación desigual, ¿no? Nada más ustedes, por ejemplo, si vemos un dato rápido, la composición del gabinete del Poder Ejecutivo Federal son aproximadamente 32 secretarías de Estado, Procuraduría, órganos de la Administración Pública descentralizada, paraestatal, y de esos 32, apenas 5 mujeres. Si ven el directorio del Ejecutivo Federal, de la Oficina de la Presidencia, son aproximadamente 15 personas y de esas 15 solamente 2 son mujeres. Y le podemos seguir y vamos a ver que es una situación que se repite en todos los órdenes y distintos niveles, en los gobiernos federales, en los gobiernos locales, en los gobiernos municipales. Pareciera que la situación pues no es pareja, ¿no? Pero es parte de nuestro contexto. Y en este contexto que tenemos, de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la composición de población de 3 años y más hablantes de lengua indígena, según el sexo, es también ligeramente mayor de las mujeres, aproximadamente más allá de 7 millones de la población indígena hablante de una lengua de 3 años. ¿Por qué este criterio? Bueno, pues es el criterio cuando se considera que ya se tienen todos los elementos y que se habla una lengua, español, cualquiera de las 60 y tantos lenguas indígenas con sus más de 300 variantes que hay en el territorio nacional, y entonces es que se les empieza a identificar. Pero pues el detalle también es problemático en esta cuestión de los números. ¿Por qué? Pues porque teniendo un día, 2 días o 3 días de nacido y en adelante, cuentan, porque requieren apoyos, requieren acciones de gobierno, se requieren recursos, en fin, muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, pues ese es el dato que se tiene. Luego está la distribución de población indígena en los territorios. Vean ustedes los más numerosos: Oaxaca, Yucatán, Veracruz, San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Estado de México, desde luego también Michoacán y Chiapas, con los distintos poblaciones. Es decir, estos 7 millones estarían distribuidos más o menos en este porcentaje. Bien, esta es una gráfica de los medios de impugnación que se han presentado en el Tribunal Electoral, que vamos a regresar un poco más adelante a eso. Aquí está la nuez del problema. 2 grandes cosmovisiones. Una cosmovisión indígena, que sería una cosmovisión indígena con muchas variantes, según el número de pueblos que se identifiquen, 68 en México se habla, y una cosmovisión individualista y liberal. 2 formas de explicar y entender la vida. Ese era el primer asunto que había que resolver. Yo recuerdo cuando hice un curso en el Instituto de la Judicatura Federal, que un magistrado en materia agraria, cuando nos dio amparo agrario, Nazar Sevilla, nos explicaba los problemas que se habían generado por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chenaló. Y entonces ahí empecé a inquietarme
porque comprendí los problemas que podíamos generar las autoridades por las malas decisiones que se adoptan y por la forma defectuosa en que se comunican. Cuando se comunica algo en una forma equivocada, no hay entendimiento, no hay diálogo. Y nos decía rápidamente el ministro, el magistrado Nazar Sevilla, resulta que se resuelve el asunto y cuando van los de la comunidad a notificarse a la Suprema Corte, les dan una copia ciega, una copia fotostática de la resolución que posteriormente se les iba a notificar a través de un actuario. Y dijo, tomaron la sentencia o la copia fotostática y con esta llegaron a la conclusión de que ya eran dueños de las tierras y a quienes estaban en posesión de esas tierras los mataron. Y a los niños les cortaron los brazos y algunos se salvaron porque los moñones los enterraron en la tierra. Fue esto bien dramático, pero yo agradezco que fue esta forma en que nos los narró el magistrado, porque comprendí la responsabilidad que tenemos las autoridades por las decisiones que adoptamos. Quizás si se hubiera dado a conocer de una forma distinta esa sentencia y se hubieran tomado las providencias necesarias, hubiera sido una historia diversa. Y es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. Cuando llega el asunto de Asunción Tlacolulita, ¿qué vemos? Los jueces, las juezas y a veces las autoridades administrativas. Papeles, expedientes. ¿Y qué nos dice el expediente? Pues nada, el expediente es muy frío, o nos dice algunas cosas, pero hay otras cosas que quedan fuera. Y muchas de esas cosas que no se documentan a través de papeles forman parte del contexto más importante de cómo se ejerce la autoridad en la comunidad, cuáles son las normas que se están aplicando y de un sistema normativo que no está codificado muchas veces, que no está escrito, que se transmite a través de lo que se conoce como la tradición oral. De ahí que se hable de los usos y costumbres. Pero se tiene razón cuando se dice, es que cuando dices que es un sistema consuetudinario, parece que estás utilizando una expresión peyorativa. Y puede ser cierto, ¿por qué? Porque no hemos comprendido que es un sistema normativo válido que se encuentra en pie de igualdad, de validez, jurídicamente hablando, que cualquier otro sistema jurídico que se hubiera establecido por la legislatura del Estado, por el constituyente permanente local, o originario de 1917, Querétaro, en fin, y el permanente, que es el que en términos del 135 modifica la Constitución. No se comprende eso. Y no se comprenden muchas otras cosas. Por ejemplo, oye, tú como juez, que siempre has aplicado el Código Electoral, el Código Penal, ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Civil y el Código tal y esto y lo otro, no comprendes que ese libro, que ese ordenamiento está informado en una forma de entender la vida. Como también mis normas que se transmiten de generación en generación, igualmente están informados en una manera de entender la vida, de explicar el universo. Por eso se habla de dos distintas cosmovisiones, que son distintas, pero que ninguna de ellas está colocada en un plano de inferior, o no debiera estarlo, porque a lo mejor en los hechos sí, que otro. Y por eso empiezan a hablar de esas categorías. Es que es una cosmovisión hegemónica sobrepuesta sobre otras cosmovisiones. Pero no es la única, ni es la más importante. Tienes una visión hegemónica
y como egocentrista, ¿no? El centro del universo es una tradición liberal, occidental, individualista, sobre todos los demás, y los avasalla. Y entonces por eso se empiezan a dar estos problemas, que son más que problemas jurídicos, problemas culturales, de que no se ha entendido que conviven una pluralidad de formas de entender y explicar la vida en todos los órdenes: jurídico, político, económico, social, cultural. Pero en lo que más nos interesa, que es lo electoral, ¿qué problemas veía? Está la cuestión sustantiva, por sobre todo los derechos humanos, pero pues más bien los derechos humanos que se reducen a la libertad, la igualdad formalmente entendida y la seguridad jurídica, ¿no? Los derechos humanos de la primera generación, desde una perspectiva individualista. Y si lo queremos ver desde la cosmovisión indígena, ¿quién es el sujeto más importante en la comunidad indígena? Lo decía por ahí el maestro Martínez Luna: la comunidad, la comunalidad. Sí, el sujeto individualmente considerado, pero también, y quizás más, la comunidad, derechos de la comunidad. En lo instrumental, mientras que aquí nos preocupamos más de, oye, ¿cómo se va a dar la integración de los ayuntamientos municipales, presidencias, sindicaturas, regidurías? Que si la legislatura con sus diputados de mayoría y de representación proporcional, y el gobernador y el presidente de la República y los senadores de asignación a la primera minoría y todo el asunto, y la democracia representativa, y parece que toda la vida se nos va en las elecciones. Y lo más importante no es el 2017, sino lo que viene, el 2018. Y toda la vida se explica por elecciones. Y veámoslo, los presupuestos. ¿Quiénes tienen más presupuesto? Los partidos políticos, los institutos, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, porque en fin, uno le apuesta más dinero a lo más importante, ¿no? Igual ocurre en la casa, ¿no? Yo le apuesto más a la educación de mis hijas, mis hijos, porque creo que es lo más importante. Y así. Pero ¿quiénes son los que lo diseñan también? Los propios actores políticos. Y mientras, si nos vamos a las comunidades, ¿qué es lo más importante? La forma colectiva de decidir las cosas, las asambleas, la autoridad comunitaria. Y ahí están, ¿no? Más que la cuestión de representación, es la cuestión de cómo vamos a ejercer el gobierno entre todas y todos. ¿Cómo vamos a decidir? Y entonces, no pretendas que yo siempre piense igual que tú. Luego, lo adjetivo. ¿Cómo se resuelven los problemas? Los problemas se resuelven entre todos o entre una autoridad de la propia comunidad, pero lo que busca es la conciliación, la mediación, el diálogo. Realmente la cosmovisión indígena. ¿Y qué privilegiamos más en una cosmovisión hegemónica? Bueno, antes más los juicios, la heterocomposición, más que el acercamiento. Y ya la conciliación sí está prevista en materia civil, en materia laboral, pero más bien es un trámite. ¿Se van a conciliar las partes? No nos vamos a conciliar. Lo que siga, se cierra la etapa de conciliación y empieza la de demanda y excepciones. Y en la otra parte no. Se privilegia más otra forma de solucionar los problemas. Y luego, el Estado laico.
No puede incidir la cuestión religiosa en las elecciones. Primero porque te anulo la elección y después porque te castiga Diosito, ¿no? Y entonces, pero muchas comunidades indígenas, como parte de la decisión de quién va a ocupar la presidencia municipal y las sindicaturas y las regidurías, también quién se va a encargar del panteón, pero visto como desde un punto de vista de que es el lugar sagrado. ¿Quién va a ser el mayordomo? ¿Quién va a ser el campanero? ¿Quién va a ser esto, lo otro? Y entonces viene este sincretismo. Y ya no fue tanto el Estado laico, sino también un proceso de designación de elección de autoridades políticas y religiosas. Y hay que entenderlo así. Entonces, en la medida en que empecemos a persuadirnos de que son distintas cosmovisiones que conviven de manera armónica y que hay que acompañarlas, nosotros como autoridades, diálogo, humildad, acompañamiento, empatía, amor por el prójimo, va a cambiar la situación. No pretendas que todo es como se viene haciendo hasta ahora por un código que viene y que establece esto y que habla del recall y la y muchas otras cuestiones evidentemente técnicas que nada tienen que ver con la forma de decidir en una propia comunidad. Y entonces van a ser las cosas distintas. No resuelvas los problemas desde tu visión. Te tienes que poner en el lugar del otro y comprenderla, conocerla en un acercamiento. Miren ustedes, creo que hay dos tipos de modelos de cómo se han regulado las cosas en México. Un modelo integracionista y un modelo originario o autóctono. ¿Cuál es el modelo integracionista? Es el modelo donde aparece un sistema de gobierno y los pueblos y comunidades se aproximan o se incorporan a través de lo que se puede conocer de acciones afirmativas. Es decir, dentro de la estructura, si estamos pensando en el ayuntamiento municipal, donde está el presidente municipal, el regidor y los síndicos, el síndico y los regidores, donde una regiduría se asigna a los pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, es el caso de Sonora, es el caso del Estado de México, también, donde no son los pueblos o comunidades indígenas los que determinan cómo se va a conformar la autoridad, sino más bien es un esquema donde se van a integrar. Y el otro esquema, el originario o autóctono, es donde la propia comunidad determina el quién, el cómo, el cuándo, todos los aspectos de la conformación de sus autoridades municipales. Y son los casos de Oaxaca y el más próximo aquí, el de Cherán. ¿Cuáles son las autoridades? ¿Cómo se eligen? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Y cuánto tiempo va a durar su mandato? En Oaxaca, por ejemplo, lo que existe son 3 años como máximo. Y hay autoridades municipales que se eligen cada año y medio, cada 2 años o cada 3 años. Y no solamente se vota para elegir al presidente, sino también a otros cargos, los que estaba mencionando, por ejemplo, de carácter religioso. El procedimiento, si es un procedimiento a mano alzada, de rayas en el pizarrón, etcétera,
Y pueden venir las dudas, pero es que ¿qué va a pasar si entonces lo hacen a mano alzada o si lo hacen a rayas en el pizarrón? ¿Dónde queda la secrecía del voto? No, pues el problema es usted, que lo está cuestionando, que quiere resolver una situación desde una cosmovisión occidental. Aquí la secrecía del voto se ha construido por la necesidad de garantizar la libertad. Pero mientras que sean libres y que no se sientan presionados, ¿cuál es el problema? ¿No? Si finalmente están votando, sí hay problemas, hay muchísimos, ¿no? Hay problemas y creo que no es nada alejado de la realidad, desde donde las cabeceras son las que van todos los apoyos y a las delegaciones o las presidencias auxiliares o las tenedurías no llegan los recursos y empiezan a darse problemas, ¿no? O las mujeres no participan, pues también es un problema, ¿no? Y en el artículo 2 se dice, se debe respetar la dignidad de las mujeres, pero el proceso creo que no empieza de, como no votaron, te anulo. Yo creo que pasa desde una cuestión cultural y entonces es una cuestión de persuasión y la solución es platicar y hablar de la conveniencia. Y entonces, ¿quiénes están dando las soluciones? Pues son las propias mujeres de las comunidades o las propias comunidades. No necesitaron de autoridades que llegaran y les dijeron, es que usted tiene derecho a realizar su elección. No, más bien son ellas, queremos realizar nuestra elección a través de nuestro sistema normativo indígena. Y hubo autoridades que dijeron no, y hubo otras que les dijeron, está bien, es no, y hubo otras que dijeron, no, tienen razón. Y son muchísimos casos ya. Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, etcétera. Pero es persuasión, es respeto. Porque ¿qué es el valor fundamental en el caso de las comunidades? La autodeterminación. Autodeterminación significa poder decidir libremente cómo quiero ser. Y esto implica desde las normas hasta la forma de asumirme y conducirme. Autodeterminación. ¿Y cuál es el otro lado de la moneda? No me asimiles forzadamente. Antes que todo me tienes que preguntar, el derecho a la consulta. Y esta parte no lo entendemos. Yo estoy asimilando a través de mis sentencias cuando no estoy entendiendo el problema y cuando lo estoy resolviendo, así. Desde mi cosmovisión. Y entonces te estoy imponiendo mi visión de cómo debes ser tú. Por favor, ¿no? Si desde a los niños les empezamos a decir, pues vístete como quieras. Bueno, lo más, recuerdo cuando le decía a mi hija, no, eso no combina, cámbiate. ¿No? Y entonces tenía que vestir como yo decía, en cuestiones donde no tenía que decidir. Quizás no es el mejor ejemplo, pero se le da la libertad, ¿no? Y aquí tenemos que reconocer una situación de hecho. Los derechos humanos no los otorgamos ni la ley ni las autoridades, se tienen, es una situación de hecho. La Constitución y los tratados internacionales, ¿qué es lo que están haciendo? Reconocer derechos. O sea, reconocen situaciones de hecho. Yo reconozco que por la simple situación de ser indígena, tienes ese derecho. No te lo voy a asignar. Yo tengo que reconocer esa situación.
voy a reconocer las normas jurídicas que estás aplicando. Sí hay normas que resultarán contradictorias con la Constitución porque, bueno, pueden implicar un desconocimiento también de derechos. También se da, o sea, es una situación que tanto en el Código Electoral hay partidos que desconocen derechos, hay autoridades que toman decisiones equivocadas y los desconocen y se tienen que corregir igual, ¿no? Dicen que es parte de la condición humana. La condición humana, eso, parte de esa condición, equivocarse. Y también se pueden equivocar los pueblos y las comunidades indígenas. Pero ahí creo que a veces se revoca y muchas veces empieza desde un proceso de persuasión, no de aculturización. Te voy a hacer, como decían algunos, un coco wash, ¿no? Para decir, estás equivocado y es como programar una computadora. No, más bien, es que es mejor que participen las mujeres. Es incluyente, pueden aportar ideas, dicen que son las que manejan mejor los dineros, son las que participan más, las que están más cercanas a la casa y que la escuela y que están más conscientes de las necesidades de la propia comunidad. De esa forma tal. Y entonces pues ya no es, no te revoco y te voy a modificar. Pasa por todo eso. Bueno, entonces, esto, derecho de autodeterminación y no asimilación forzada. Hay problemática, y aquí, perdonen ustedes que lo señale de los usos y costumbres, eso debe cambiar y debe decir sistema normativo indígena. Uno, primer problema que se enfrenta, tengo que identificar la norma que voy a aplicar. La Constitución me lo manda como autoridad, tienes que aplicar sus normas, artículo 2, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo lo vamos a ubicar? Es una labor de exploración, de conocimiento, de acercamiento. Lo que se necesita es escuchar a las partes. En ese asunto de Asunción Tlacolulita, del cual les estoy platicando, fue virtuoso porque de Oaxaca, desde Asunción Tlacolulita, se trasladaban al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y nos decían, es que aquí se aplica esto, aquí se sigue esto, el proceso es de esta forma. La autoridad, los ancianos o el Consejo Mayor o el Consejo de Principales tomaron esta determinación y ve usted, así se ha llevado a cabo. A veces está documentado y empezamos a hacer una retrospectiva. Nos vamos para atrás y cuando está documentado revisamos sus actas. Y entonces vemos las actas del Cabildo y empezamos a revisar, mira, efectivamente, este es el procedimiento que se sigue. Y claro, con todas las peculiaridades de cómo se documentan. No pretendemos, oye, es que tiene que estar firmado por X, Z, Y, y que un sello y el papel membretado, y además envíame los discos, el CBD. No, ¿sabes qué? No lo estás haciendo desde mi contexto. Y jurídicamente, ¿qué es el contexto para las abogadas y los abogados? Cuando no resuelves atendiendo al contexto, ¿qué estás haciendo? Te van a revocar tu decisión porque no está debidamente motivada. Cuando tú estás haciendo o adoptando una decisión con otro contexto, no estás motivando bien y te la van a revocar. Y bueno, no saben. Digo, antes a mí yo era, como decimos coloquialmente, achichincle. Y ahora ya soy juez, ¿no? Pues yo decido, bueno, no me mando solo, somos otros, una magistrada y un magistrado más. Y luego pues también tenemos al coco de la sala superior, ¿no? Y ella nos enmienda la plana o a veces nos confirma. Pero dicen que el que pregunta no se equivoca. ¿Y a quién hay que preguntar? A las comunidades.
Y no es que necesito un peritaje antropológico, y es que vengan los peritos traductores, y que venga un antropólogo, y que venga un sociólogo, y que venga un etnógrafo, y que venga, no, ¿para qué? Como decía un maestro de la facultad, mi maestro de civil, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? A la comunidad, pregúntale a la comunidad, y vas a ver que no te vas a equivocar. Sí, claro. ¿Quién de la comunidad? Porque a veces el problema es que también están divididos en las comunidades, y para eso ayuda lo otro, ¿no? Y entonces, también decirles en las comunidades, es muy bueno que se documenten las cosas, porque después entonces ya no va a haber problemas, ¿no? Pero se pregunta. Y entonces empezó a preguntar a la comunidad, los jueces requerimos, y para que yo motive, requiero. Y entonces, aquí viene la otra categoría jurídica. Pero es que si el juez empieza a requerir, está convirtiéndose en parte, y ya no es juez, ya no es imparcial ni independiente. Usted está haciendo uso de su cosmovisión occidental, y no se está asumiendo como juez constitucional. Hágase cargo del contexto, y el contexto es sujetos que son y requieren protección. No habrá igualdad si usted desconoce las desigualdades en las partes. Y cuando usted empieza también a reconocer que ese contexto es un contexto de desigualdad y que tiene que requerir, pues va a adoptar una mejor decisión. Y si no fuera suficiente eso, ¿qué dice el artículo 1 de la Constitución? Las autoridades tienen que promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Y los derechos humanos también son los de los pueblos, comunidades e integrantes que tienen la sustancia indígena. Y entonces usted no va a desequilibrar el proceso, y está haciendo bien su función. Los jueces tenemos eso que se llama diligencias para mejor proveer, facultad de requerir, y luego la autoridad que tiene la obligación de presentar un informe, pero también tiene la obligación de ¿qué? De enviar la documentación que sea necesaria para resolver el asunto. ¿Y cuál es esa documentación? Toda. ¿Y quiénes son las autoridades responsables? Generalmente los institutos locales, el Instituto Nacional Electoral, las autoridades municipales. Pero si no lo pide si no lo manda la autoridad por desconocimiento o porque no quiso, no estamos amarrados. Te pido a ti, juez, que requieras la documentación, las actas, etcétera, que hagas la consulta, que te digan que así siempre se ha hecho o no las elecciones, cómo se está distribuyendo el presupuesto, quiénes designan a las autoridades auxiliares o delegacionales de la tenencia, cómo se realiza el procedimiento. Entonces ya es otra forma de ver las cosas. Eso. Entonces, ¿a quién se le va a consultar? Al órgano que establece la norma, y que esa norma habitualmente se ha respetado o es la que rige, o que no habiéndose dado la repetición, lo que dicen los abogados, la inveterata consuetudo, que hubiera cambiado, pero que hubiera sido adoptada por el órgano que válidamente puede modificarla, la asamblea comunitaria, el consejo de ancianos, de principales, quien tradicionalmente establece esa norma.
Entonces, el proceso no solamente empieza por reconocer, para ir redondeando, por comprender que son dos cosmovisiones, sino que también es una labor de investigación. No es la norma que deriva precisamente de la Constitución del Estado, del Código Electoral, de algún acuerdo que anda por ahí perdido, sino ¿cuál? La de la propia comunidad, la que en ejercicio de su autodeterminación estableció y la que ha seguido, o la que determinó que tenía que cambiar. Esa es la que vas a aplicar. Después, otro detalle: ¿a quiénes les vamos a aplicar esas normas? ¿O qué norma se va a aplicar? Y ya aparece desde la Constitución, y lo ha señalado la Sala Superior y los tribunales electorales locales, las salas regionales, el instituto. El criterio de la autoadscripción. La unidad mínima es el indígena, porque él se asume como tal y así se identifica. Pero siempre ese es el comienzo. Vienen que sería un criterio subjetivo, el de la autoadscripción. Hay otros criterios: el objetivo pueblo y comunidad. Pueblo, aquellos que se encontraban en forma anterior a la conquista, que habitaban en el territorio nacional y que tienen una forma de entender la vida en el plano político, económico, social, cultural, y valores y normas jurídicas. Y dentro de los pueblos están articulados por distintas comunidades. El pueblo maya, el pueblo purépecha, dependiendo de la región, tiene variantes y distintas normas que aplica y formas de resolver los problemas y de autoorganizarse, de autodeterminarse. Es una unidad dentro del propio pueblo. Y luego otro sujeto, los pueblos tribales o grupos equiparables a los indígenas, que también tienen una forma de organización distinta, que no son los autóctonos, los que se encontraban en forma anterior a la conquista, pero que también tienen esas necesidades específicas. Afromexicanos, por ejemplo, o menonitas, ¿no? Aquellos que requieren el reconocimiento del Estado y la protección del Estado a través de sus normas y de sus instituciones, y de todos los demás sujetos. Y aquí va la parte también interesante. No solamente estamos obligados las autoridades, sino todos los demás. ¿Y quiénes son todos los demás? Fundamentalmente los partidos políticos. Los partidos políticos son instrumentos para facilitar, para proteger, para coadyuvar. No son los sujetos estelares. El sujeto estelar en el sistema democrático, ¿quién es? Es la persona. El sujeto que acompaña, que facilita, es el partido. Pero parece que luego las cosas se voltean, ¿no? Y la prima donna es otro y no el ciudadano. Luego, esto termina en la 1, ¿no? Entonces, si están de acuerdo ustedes, unos 15 minutos, 20 minutos más y pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Hay muchos, ¿sí ese es el caso? ¿Sí? Bueno, o antes, si quieren intervenir, también con todo gusto, ¿no? Para que de veras esto, ojalá y sea un diálogo, ¿no? Bueno, luego, vean ustedes, ¿cómo debemos entender nuestro sistema jurídico? Nuestro sistema jurídico está articulado por 3 grandes grupos de sistemas, o 4. Nuestra Constitución y todos estos ordenamientos internacionales que son derecho positivo en México. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y es una declaración de Naciones Unidas,
yo he encontrado muchos que se resisten a aplicarla porque dicen es que es una declaración, no es un tratado internacional. Y sí aplica en México, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del convenio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ahí se dice, la Declaración Americana de Derechos Humanos también obliga, así como los instrumentos similares. Y México técnicamente no hizo una reserva a esa parte del artículo 29, las reglas interpretativas. Por eso es que todas las declaraciones obligan a México, si como parte de ese organismo internacional las aprobó. Entonces, se puede invocar esta declaración de Naciones Unidas, el convenio 169 que mencionaba, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas. Y esto la Corte ya dijo, articula que el bloque de constitucionalidad, o sea, son las normas más importantes a las que nos debemos sujetar todos. Estoy invocando las que aplican a los pueblos y comunidades indígenas, a sus integrantes. Ya lo dijo la Corte en el asunto Rosendo Radilla y en la contradicción de tesis 293 del 2011 y el otro el 912 del 2010, el expediente Varios. Dijo la Corte, estas normas obligan a todas las autoridades. Y luego la reforma en materia de derechos humanos al artículo primero del 10 de junio de 2011, me parece, del 2011, también los derechos humanos que se reconocen en la Constitución y en los tratados internacionales. Y obligan a las autoridades, es decir, las autoridades frente a los sujetos, a los grupos, a los pueblos, a las comunidades, tenemos más obligaciones. Luego, ¿esto en qué se traduce? Los sujetos tienen más y mejores derechos. Luego, la legislación federal. Ya hay varias leyes, ¿no? La ley general, la ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, educación, salud, planeación, la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otras más. Entonces, está el bloque de constitucionalidad, está la legislación federal, quizás aquí no aparece el C, pero sería la legislación local, la Constitución del Estado de Michoacán, la del Estado de México, las leyes para pueblos y comunidades indígenas, las diversas disposiciones que aparecen en los códigos electorales destinados a los pueblos y comunidades indígenas, etc. Y luego, no al final, sino luego, el derecho indígena de cada pueblo o comunidad. Y son muchos derechos. Pero vean ustedes, aquí nada más es un cuadro sinóptico con A, B, C y un D, pero no estoy representándolo ni siquiera como una pirámide, ¿no? En la jerarquía hasta arriba la Constitución, no. La puerta de entrada es la Constitución y los tratados internacionales, pero ahí están todos estos subsistemas que conviven en un plano horizontal. Ninguno está sobrepuesto sobre otro, pero la Constitución lo resuelve muy fácilmente. Tienen sus normas y son las que se tienen que aplicar. Y no los puedes ignorar, les tienes que preguntar, consultar. Vean ustedes, por ejemplo, lo que pasó en la legislación electoral para indígenas en el estado de Oaxaca. No se hizo la consulta y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo echó para atrás y hay amparos y acciones de inconstitucionalidad donde no se hacen las consultas y la Suprema Corte de Justicia las invalida. No les estás consultando, no les permites que se autodeterminen.
muchas decisiones de la Sala Superior también se han echado para atrás porque no hay consulta o porque no se respetan las normas de los pueblos y comunidades indígenas. Cherán, Chenaló, Oxuc, San Dionisio del Mar, Santa María Tutla, en fin, hubo otras en la Sala Regional Toluca también. Por ejemplo, mencionaría otros más, Tanetse, entre otros más, ¿no? Entonces, esto significa que sí funciona y sí debiera funcionar, ¿no? Las cuestiones también que se vienen haciendo por el Instituto Nacional Electoral en situaciones de distritación también pasan por esto, por reconocer la especificidad de los pueblos y comunidades indígenas. Se tienen que hacer consultas y se hicieron consultas y tienen un protocolo para todas las cuestiones de distritación, ¿no? Los compañeros del instituto no me dejarán mentir, y la conformación de los distritos tiene que ser, pasa por eso, del ser homogéneos y considerar la perspectiva de los donde se encuentran asentados los pueblos y comunidades indígenas y que sean más o menos homogéneos, ¿no? El criterio de continuidad, ¿no? De no seccionarlos. Entonces, esto está pasando y pasa también de los pueblos y comunidades indígenas que están acudiendo no solamente para ver cuestiones únicamente de gobierno, Cherán, ¿no? Sino también de cómo se está aplicando el presupuesto, ¿no? Que fue el caso, a ver si me recuerdan, de Pichátaro, ¿no? Aquí lo tengo, a ver, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales 1865/2015, actores XZ, y el ayuntamiento, la autoridad responsable fue Tingambato, ¿no? Tingambato, efectivamente, ¿no? Entonces, a esto nos referimos. Bueno, en un plano de igualdad. Claro, cuesta trabajo, ¿no? Y pues hay que convencer a las autoridades, pero por eso el diálogo, ¿no? De verdad sí funciona cuando hay diálogo. Digo, claro, también reconozco, pues a veces hay que llegar a Morelia o habrá que llegar a Toluca y platicar y todo, pero también están las instancias distritales del Instituto Nacional Electoral y los correspondientes del Instituto Electoral de Michoacán, y pues ese es buscar el acercamiento, ¿no? Y verdad, créanme, lo que sí les puedo decir, somos personas finalmente sensatas, ¿no? Lo que debemos comprender es que no somos adversarios, sino más bien estamos del lado, pero lo que necesitamos es también comprender y tener elementos y acercarnos y ver, es que necesita, claro, también nosotros tenemos que acudir, ¿no? Y tenemos que hacer trabajo de campo, y eso es lo más difícil, ¿no? Porque, pues sí, vete a Toluca a litigar un asunto, pues me imagino que tiene que ver con una cuestión de presupuesto, y luego a lo mejor lo que conocemos como viáticos y alimentación y todo eso. Por eso cuando hicimos un evento sobre indígenas, primero vinimos a las comunidades a invitarlos, y después, en la medida de nuestras posibilidades, pagar a algunos líderes de algunas comunidades el boleto de ida, el hospedaje, la alimentación, porque lo que queríamos es que precisamente que el evento de indígenas fuera para indígenas, ¿no? A mí me tocó estar en un evento de indígenas que organizó la Sala Superior, ya en una perspectiva autocrítica, en Oaxaca. Fue Rigoberta Menchutum y Rodolfo Stavenhagen, que en paz descanse, y muchos otros más. ¿Cuántos indígenas había? 2 o 3. Y la mayoría, yo creo que éramos como 300 personas, no eran indígenas. Entonces, hay que ubicarnos en el contexto. Lo que se necesitan son recursos, lo que se necesita son acciones que estén ahí donde está el problema, ¿no? Y escuchando y aproximando soluciones, ¿no? Con respeto. Bueno, luego,
algunas cuestiones que derivan de este asunto Rosendo Radilla, que ya había mencionado, las tesis que derivaron también, que lo fundamental es que inclusive las autoridades electorales, sobre todo los tribunales, tanto los locales como las salas regionales, desde luego la sala superior, en su momento los juzgados de distrito, los tribunales colegiados, los tribunales superiores de justicia, los del fuero común, tenemos ese mandato de privilegiar la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte y preferirlos inclusive sobre la ley cuando ésta resulte inconstitucional. Entonces, nuestro valladar no va a ser, es que hay una ley que a mí como juez me manda y me dice esto. No, porque ¿qué es lo principal y lo fundamental? La Constitución y los tratados internacionales. Entonces, si hay algún problema, nosotros lo que tenemos que hacer es un control de constitucionalidad, en lo que se conoce técnicamente como una cuestión difusa, que no significa otra cosa más que vas a aplicar la Constitución y los tratados a pesar de que la disposición legal te disponga otra cosa, si es contradictoria con la Constitución y los tratados internacionales. Eso es lo que te va a regular. Y muchas veces nosotros las autoridades, lo estamos viendo y fue el caso de Cherán, tenemos que integrar el derecho, tenemos que ver de qué forma adaptamos la ley, porque la ley no es nuestro valladar. Estas leyes, estos códigos electorales, tenemos la cualidad, las autoridades electorales, de que somos de las pocas autoridades que expresamente dice que podemos integrar normas. Estas leyes se interpretarán de acuerdo con los criterios gramatical, sistemático y funcional. Y a falta de esto, de acuerdo con los principios generales del derecho. Y entonces ahí estamos, autoridades, integrando procedimientos para dar cauce, para que efectivamente se puedan ejercer derechos. Esa es nuestra obligación. Entonces vean ustedes cómo se va modificando la concepción, cómo se va entendiendo también una ley general del sistema de medios de impugnación. Para mí no es un problema, la ley es mi aliada, pero ¿cómo la debo aplicar? No es que dice que la prueba y que las pruebas deben ir junto con el medio de impugnación y que se tienen que ofrecer dentro del plazo y que si no, ya no. Y que entonces pareciera que a veces se ganan y se pierden los asuntos porque pues uno es muy abusado y más abusado para aportar las pruebas y ahí se acabó. No, nosotros también tenemos obligaciones. Bueno, sí, llegaron estas pruebas, pero también me está haciendo falta esta otra cosa porque no puedo resolver. Y como tu autoridad estás obligada a darme la información y no me la mandaste, te requiero, dámela. ¿Cómo está esto? Y te pregunto, y lo veo, y entonces está. Digo, ya hay muchos elementos, por ejemplo, está la guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena del tribunal, o el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todos están en internet y se pueden bajar. Pero bueno, también ha habido muchos problemas, también hay algunos errores. Les voy a platicar un caso y aquí ya terminaría. Hubo un asunto en la Sala Superior, ha tenido bastantes aciertos, pero también a veces nos faltan muchas cosas por hacer. Resulta que se revoca una decisión, creo que fue esta de Tanetse, porque la legislatura del Estado no reconocieron la validez de una elección y la anulan. Y entonces lo publican a través del periódico oficial del Estado. Y ya. Después los integrantes de la comunidad no están de acuerdo con esa invalidación o nulidad y lo impugnan ante el tribunal del local. Y el tribunal local les dice, ¿sabes qué? Es extemporáneo. Se publicó en el periódico oficial del Estado y resulta que, pues ahora que vienes, pues ya es extemporáneo. ¿Qué le dice la Sala Superior? Oye, está mal, porque fíjate que parte del contexto
es que es una comunidad donde más o menos el 97% habla zapoteco. Y tú lo que publicaste en el periódico oficial del Estado está en español. Una. Dos, el periódico oficial del Estado no llega a la comunidad. Tres, el internet no es tan accesible. Cuatro, esto y lo otro. Y entonces le revocan. Y dice, como no le notificaste en español y el lenguaje ciudadano y la cuestión así, te revoco. Porque sí estaba presentado en tiempo, ¿no? Bueno, se reconoce que debe tenerse por presentado oportunamente. ¿Cómo lo resuelve la Sala Superior? Lo resuelve en 200 y pico de páginas. ¿Y cómo les notifica la comunidad? En español. Entonces, no sé si se aprecia la incongruencia. A uno los revocas, pero pues tú como estás arriba, si puedes hacer las cosas distinto, ¿no? Entonces, después yo recuerdo que esto vino un español y se lo mencionó a la sala, ¿no? El doctor Manuel Atienza, y le decía, es que es incongruente, ¿no? Revocaste porque no se notificó en la lengua indígena y tú la notificaste igual, ¿no? Bueno, en fin, finalmente tuvo un final feliz porque le dieron la razón a la comunidad, pero pues las cosas deberían procesar de una manera distinta. Y ahora las sentencias de la sala se traducen un extracto en lengua indígena, pero todavía se empiezan a encontrar términos que no son amigables, no es un lenguaje ciudadano accesible. Hablan, por ejemplo, del órgano terminal. Pues, ¿quién es el órgano terminal? Pues es la Sala Superior, ¿no? Y hablan de cosas así y suenan muy bien esas determinaciones, que es en el caso que estaba mencionando de la comunidad de aquí de Michoacán, que también quiere que el presupuesto se le otorgue directamente, Pichátaro, ¿no? Entonces, en fin, pero bueno, tendrán que cambiar esta forma de proceder. Pero vean ustedes, este es el principal reto. El principal reto es empatía, cosmovisión, diálogo, respeto, autodeterminación, no asimilación forzada, consulta. Muchas gracias.